Saludos, estimada audiencia de Televisión de Castellón, y bienvenidos hoy y ahora sí al lanzamiento de La Finestra. Como ya les dijimos la semana pasada, teníamos previsto ese lanzamiento con una persona de actualidad permanente en nuestra provincia de Castellón, pero que efectivamente por esas cuestiones de agenda a veces es impepinable y hay que anular ciertas convocatorias. Pero hoy está aquí, permanezcan ahí, y como les decimos, estén atentos a esta temporada. Van a haber unas 40 y pico personalidades de todo ámbito, la política preferentemente, pero también de la cultura, de la sociedad. Y aquí en La Finestra saben que es la ventana para que ustedes puedan asistir a esos parlamentos, a esas cuestiones que siempre va bien que nos aclaren, sobre todo nuestros políticos. Bueno, hay una cuestión que siempre hemos tratado y que también tuvo mucho éxito la temporada pasada, y es trasladarles cuáles van a ser los próximos invitados. Así pues, ¿quiénes van a ser los próximos invitados de La Finestra? Ahí lo tienen. Saludos, estimada audiencia de Televisión de Castellón, y bienvenidos hoy y ahora sí al lanzamiento de La Finestra. Como ya les dijimos la semana pasada, teníamos previsto ese lanzamiento con una persona de actualidad permanente en nuestra provincia de Castellón, pero que efectivamente por esas cuestiones de agenda a veces es impepinable y hay que anular ciertas convocatorias. Pero hoy está aquí, permanezcan ahí, y como les decimos, estén atentos a esta temporada. Van a haber unas 40 y pico personalidades de todo ámbito, la política preferentemente, pero también de la cultura, de la sociedad. Y aquí en La Finestra saben que es la ventana para que ustedes puedan asistir a esos parlamentos, a esas cuestiones que siempre va bien que nos aclaren, sobre todo nuestros políticos. Bueno, hay una cuestión que siempre hemos tratado y que también tuvo mucho éxito la temporada pasada, y es trasladarles cuáles van a ser los próximos invitados. Así pues, ¿quiénes van a ser los próximos invitados? La 1946 tiene, por tanto, 45. Pues 62 o 63 años. 63. Tiene 4 hijos, Andrea, Claudia, Carlos y Borja. Estudió bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios de Castellón y el Colegio de La Salle en Valencia. Estudió la licenciatura de Derecho entre las universidades de Valencia y Granada. En 1972 accedió a la Secretaría de la Junta Provincial de Menores. Fue secretario general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón a mitad de la década de los 70. Fue nombrado secretario general de la Conferencia de Cámaras Hispano-Francesas, COPEF. Es presidente del Club de Campo Mediterráneo. Es concejal del Ayuntamiento de Castellón. Desde 1990 es presidente provincial del Partido Popular. De 1987 a 1995 fue portavoz del Grupo Popular en la oposición en la Diputación Provincial. Carlos Fabra es presidente de la Diputación Provincial de Castellón por 4º mandato consecutivo y lo seguirá siendo como mínimo hasta el 2011. Señor Fabra, bienvenido a Televisión de Castellón y bienvenido a La Finestra. Buenas noches, muchas gracias. Bien, empezamos siempre el programa, antes de adentrarnos en esa primera parte más personal, con una pregunta dispar. Y yo la pregunta dispar que he pensado, entre otras muchas que se llegan a pensar cuando uno guioniza esta entrevista, es algo que yo creo que en el mundo de la política es un perfil fecundo, y es el denominado trepa. El trepa existe en todos los ámbitos profesionales, pero parece que en la política ser trepa da ciertas garantías. Yo le hago la pregunta con doble filo. ¿Usted ha tenido que ser en algún momento trepa? ¿Se lo ha considerado? ¿Se lo han considerado? Y luego también díganos cómo ve dentro de la política a la figura del trepa. Bueno, en primer lugar le contestaré a la segunda primero, diciéndole que los trepas normalmente en política llegan poco lejos, porque se les ve venir y porque se les nota mucho. Es como a los pelotas, también se les nota mucho. Pero en cuanto a la primera, pues no, yo no he sido trepa. Y no he sido trepa porque, claro, las cosas están muy claras. Yo fui oposición de la oposición, es decir, yo era la oposición en mi partido durante mucho tiempo. Usted recordará que yo, para ser presidente provincial del partido, me presenté 3 veces. La primera saqué el 28% de los votos, la segunda el 48% de los votos y la tercera el 77 o el 75% de los votos. O sea, es decir, que si hubiera ido trepando, posiblemente no hubiera perdido 2 congresos de mi propio partido, que entonces estaba en la oposición, y yo era la oposición de la oposición.
Por lo tanto, muy trepa no he sido. No me ha sido fácil llegar donde he llegado. Y cuando ya gané el Congreso Provincial del partido en el año 90, pues a partir de ahí, lógicamente, pues he dirigido el partido con mayor comodidad y con bastantes éxitos electorales, por cierto. Bueno, no podemos adentrarnos mucho en lo que es la biografía personal. En otros casos hablamos a veces de estudios, de universidades, pero hay mucha densidad en la figura de Carlos Fabra, ¿no? Entonces a mí en dos pasos ya me gustaría llegar un poco a la actualidad, que es la que realmente interesa a la audiencia. Aunque la audiencia no sabe que esta entrevista se gestó en julio de este año, aunque luego han sucedido una serie de cuestiones que comentaremos también y que le han dado pues mucha más actualidad, inclusive a nivel estatal, a nuestro invitado. Pero yo quería que nos dijera, para aquellos que a lo mejor o éramos muy pequeñitos o no lo hemos conocido, uno de esos primeros cargos de responsabilidad que usted ostentó, que es la Secretaría de la Junta Provincial de Menores, en aquellos tiempos del año 70 y poco. Sí, estábamos en la avenida de... Habían dos espacios juntos, uno era el Tribunal Tutelar de Menores y el otro era la Junta de Protección de Menores, donde había una inspección. La Secretaría, digamos, era la jefatura de esa junta, que dependía del presidente, a su vez, que en aquella época lo era, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón. Fue un nombramiento que tuvo a bien hacerme el presidente de la Audiencia de Castellón. Yo en aquel momento era abogado en ejercicio, trabajaba con mi padre, y bueno, pues sinceramente, pues bueno, fue una decisión que don Roberto Colom Siquier, que entonces era el presidente de la Audiencia, tomó. Y bueno, pues básicamente la Junta de Menores, así como el tribunal se encargaba realmente de los problemas de los menores, la inspección de menores lo que hacía era el control del impuesto de menores para conseguir la financiación adecuada para todas las actividades propias de protección de menores, ¿no? Centros de acogimiento, de rehabilitación, etcétera, y eso salía, pues, lógicamente de los espectáculos, ¿no? Bueno, pues realmente esa era la función básica de la Junta de Protección de Menores. Y haciendo también una vuelta atrás en el tiempo, antes ha hablado del partido y inclusive de cómo fue su trabajo de fondo para conseguir la presidencia, ¿no? Pero ¿cómo fueron los inicios de la antigua Alianza Popular en Castellón? Porque a lo mejor los nombres que han quedado, pues Víctor Falomir, don José Tobar, yo no sé... No, Víctor Falomir tampoco era de la antigua Alianza Popular. Pues vamos a aclarar y vamos a hacer Víctor Falomir estaba conmigo, que en paz descanse, estaba conmigo en Unión de Centro Democrático. Cuando Unión de Centro Democrático gana las elecciones, por primera vez se producen una serie de hechos que a mí personalmente no me llenaban. Entonces le mandé una carta al entonces presidente local de Unión de Centro Democrático, que era el doctor no me acuerdo, vivía en el mismo edificio donde estaba la antigua Cámara de Comercio, a lo mejor me acuerdo después, y bueno, le dije como no estaba de acuerdo con algunas de las actuaciones que el gobierno de Unión de Centro Democrático estaba llevando adelante, que me pensaba mejor el tema y que me marchaba a casa agradeciéndole todas las atenciones que siempre me habían dispensado en Unión de Centro Democrático. Entonces estuve en el retiro, digamos, político durante unos meses, y un día vinieron a verme quienes sí fueron de los fundadores de Alianza Popular, Víctor Campos, Carlos Murria, el pobre Roberto Vallejo, que murió hace muy pocos tiempos y que fue presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Me vinieron a ver y me hicieron el ofrecimiento de integrarme en Alianza Popular. Bueno, estuve un tiempo pensándolo, en aquel momento, además, mi hija mayor, Andrea, que hoy es diputada nacional por Castellón, había sido nombrada por el ayuntamiento que presidía Antonio Tirado, reina infantil de las fiestas de la Madalena, y estaba yo muy metido en la Madalena para pensar en otro tipo de acciones, ¿no? Que no fuera estrictamente las fiestas de la Madalena de aquel año. Y bueno, después de pasadas las fiestas de la Madalena, me reuní con ellos otra vez y me incorporé a Alianza Popular.